Tenemos el tema para hoy, va a estar basado en Proverbios capítulo 6. Si gustan ir abriendo sus Biblias, Proverbios capítulo 6, ya hemos arribado hasta este capítulo número 6. Y el día de hoy vamos a ver de los versículos 1 al 19. Aquí aparece en este capítulo amonestaciones contra la pereza y la falsedad, y también aparece a la amonestación contra el adulterio. El día de hoy el tema que tenemos es amonestaciones contra la pereza y la falsedad, ¿sí? En Proverbios capítulo 6 del versículo 1 al 19. Ok, muy bien. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en este domingo. Y recordemos que las amonestaciones, como vimos cuando iniciamos estas tres amonestaciones con las que inicia la parte práctica de la sabiduría de Dios. Los primeros capítulos fueron la sabiduría de Dios, presentando la sabiduría de Dios, describiendo lo que es la sabiduría de Dios, y a partir del capítulo 5 vemos ya la sabiduría de Dios ya de una manera práctica, y a lo largo ya de los versículos que siguen vamos a ver en el diario vivir cómo se aplica la sabiduría de Dios. Vamos entonces a orar para que Dios nos pueda hablar, entendiendo. Nuevamente les digo, una amonestación es algo que se presenta ante nosotros para que lo evitemos o para que lo procuremos, para que no caigamos en un error, para que no llevemos las consecuencias. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de venir, exaltar tu nombre, adorarte, darte gloria, darte alabanza a través de los cantos, Señor, y que sean cantos que surgen como una oración dentro de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio. Ahora que pasamos a tu palabra, te rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos amonestes como es el día de hoy, las amonestaciones contra la falsedad, contra la pereza. Amonesta nuestras vidas, Señor, corrige nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a caminar contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Esta estructura que tenemos aquí en Proverbios 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 19, la vamos a tener de estas tres formas, y ahí la tienen en la pantalla. De los versículos 1 al 5 vamos a tener la amonestación, o sea, el tema es amonestaciones contra la pereza y la falsedad. Dentro de estas amonestaciones realmente son tres tipos de amonestaciones que está ofreciendo el autor. Del versículo 1 al versículo 5 tenemos amonestación contra ser fiador o la insensatez en cuanto a las finanzas, y vamos a ver la sabiduría de Dios que dice al respecto. Después de los versículos 6 al 11 tenemos amonestación contra la pereza. Y de los versículos 12 al 19 tenemos amonestación contra la falsedad. Muy bien, entonces hago esta división para que ustedes puedan irlo visualizando ya en sus mentes y podamos entender los versículos y esta triple galería de amonestaciones que se va a presentar a lo largo del versículo 1 hasta el versículo 19. Muy bien, vamos al primer versículo. Dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Vamos a comenzar con el primer tipo de amonestación, que es contra ser fiador. Y dice entonces: hijo mío, si por alguna causa sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Y aquí vamos a entender algunos aspectos. Primero, quiero que vean que se está refiriendo al amigo. Es decir, aquí Salomón quiere presentar una relación muy fuerte, como es la relación de amistad, y está diciendo: si sales fiador por alguien que tú amas, que admiras, que quieres, etcétera, por tu amigo. Ahora, fiador, ¿qué significa? Fiador es una persona que va a garantizar el pago o el caso del incumplimiento del pago que tenga en este momento tu amigo. ¿Quién es el extraño? Es el acreedor. Entonces, lo que está diciendo: hijo mío, si tú te obligas a pagar una deuda que no pague, que contraiga tu amigo, y que tu amigo no pague por alguna
causa es lo que está mencionando en este momento. Es decir, aquí se está estableciendo límites en la amistad. Yo quiero que vean que no se desmiente, o sea, no dice el hermano, el papá, la mamá, sino que dice el amigo. Sí hay amistad, pero la amistad, de acuerdo a la Biblia, tiene ciertos límites. Y uno de los límites que tiene entonces la amistad es que no puedes salir fiador por tu amigo. Es decir, no puedes contraer una obligación por las obligaciones que tu amigo está contrayendo. Eso, a la luz de la Biblia, no es amistad, sino que a la luz de la Biblia esto es insensatez, ¿sí? Ok, ahora, dice el versículo 2. Te has enlazado, o sea, la sabiduría de Dios nos está apuntando a que tú no funjas como aval, como fiador de tu amigo. Y amigo, como les digo, es alguien que tú amas, que estimas, etcétera. No lo debes hacer, dice la Biblia. No se puede, está prohibido por la Biblia. Luego, versículo 2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es decir, aquí, bueno, ya en el versículo 1 está diciendo no lo hagas, y aquí en el versículo 2 ya lo hiciste. Ya firmaste ese pagaré, ya firmaste ese contrato, ya contrajiste esa deuda, ya dijiste, mi amigo, yo te quiero mucho y yo te doy mi firma para que compres, adquieras aquellas bien o servicio que estás adquiriendo mediante ese crédito, ¿sí? Ahora, aquí cuando dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, bueno, primeramente debemos de entender que no se está refiriendo a que hay poder en nuestras palabras, a que hay poder en nuestra lengua, y que lo que tú confiesas, sea bueno o sea malo, a eso tú te estás encasillando, o eso está ejerciendo algún poder sobre ti. No está hablando de confesión positiva. Muchos toman este versículo de te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, para decir, es que a veces las personas dicen, es que no puedo, es que se me hace difícil, es que esto, aquello, y dicen, por ese lenguaje que tienes tan de derrota, ese lenguaje de temor que tienes, por eso quedas preso y por eso no puedes lograr las cosas. A eso no se está refiriendo. Ya vimos en el versículo 1 que se está refiriendo de que no salgas fiador de tu amigo. Entonces, esta parte que dice, te has enlazado con las palabras de tu propia boca y has quedado preso con los dichos de tus propios labios, se está refiriendo a lo que se mencionó en el versículo 1, al compromiso de ser fiador de tu amigo, ¿sí? Entonces, aquí vean que dos veces se repite en distintas palabras. Te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso en los dichos de tus labios, es decir, dos veces se dice de manera distinta, y lo que quiere decir el autor es: te has apresurado, has hecho una promesa totalmente apresurada, has cometido un gran error. Es un error entonces el salir como fiadores de nuestros amigos o de alguien que está contrayendo una deuda a la luz de lo que la Biblia está estableciendo. ¿Por qué? Porque tú quedas atrapado y controlado a una obligación económica en el caso de que no pague tu amigo, y tú estás siendo atrapado y controlado en aquello que Dios te había dicho que ejercieras control a través de la mayordomía que Dios te ha otorgado a ti, que es la parte económica que tenemos cada uno de nosotros. Ahora veamos el versículo 3. ¿Qué sucede? Bueno, ok, Señor, ya cometí el error, ya le di la firma a mi amigo, yo me sentí más amoroso que tú, más justo que tú, yo dije, yo sí lo voy a ayudar. Ay, es muy feo que la Biblia diga que no le ayude, ya le di la firma. ¿Qué hago, Señor? Bueno, ahora Dios dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Vean aquí que el salir como fiador, Dios lo ve como una caída, porque de hecho dice, has caído, ¿sí? Dios lo ve como una caída. Lo que Dios está diciendo aquí entonces es, trata de eliminar lo más rápido posible esa obligación. Tienes que ir con tu amigo
tienes que humillarte ante él y tienes que asegurarte de que te regrese tu firma, de que anule ese contrato, esa obligación que tú tienes. Te va a dar vergüenza decirle, ay, ¿sabes qué? Siempre no. Sí te va a dar vergüenza, pero por eso dice, tienes que ir y humillarte ante tu amigo. Luego, versículo 4 y 5 dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano que arma lazos. Es decir, no descanses hasta que quedes libre de esa obligación. Lo peor que podemos cometer nosotros, cuando hemos desobedecido a Dios y ya somos avales, somos fiadores del amigo de alguna persona, lo peor que nosotros podemos hacer es decir, bueno, no va a pasar nada, confío en que mi amigo va a pagar, es muy puntual para pagar, etcétera, etcétera. Aquí la Biblia está diciendo exactamente lo contrario. No tienes que dar descanso a tu vida, a tu alma, hasta que logres, aunque se rompa la amistad, logres librarte de esa obligación que no deberías de contraer, ¿sí? Y luego puede surgir aquí la pregunta. Puede alguien decir, bueno, que no es bueno ayudar a un amigo siendo fiador, que no sería una acción cristiana el darle la firma y ayudarle a que pueda adquirir alguna cosa mediante un crédito. Y la respuesta es muy sencilla, no. No es bueno ayudar a alguien que sea fiador. ¿Por qué? Porque la Biblia, como ya vimos, versículo 1, 2 y 3, la Biblia lo está prohibiendo, ¿sí? Y por lo menos 4 razones por las que no debemos ser fiadores de un amigo. Número 1, quizás tú le estás ayudando a que tu amigo compre algo que Dios no quiere que tenga. Porque si Dios quisiera que lo tuviera, Dios ya se lo hubiera dado a tu amigo sin la necesidad de un crédito. Y quizás tú estás contribuyendo a que él compre algo que no está en la voluntad de Dios. Número 2, quizás le estás ayudando a que malgaste tu amigo, porque recuerda, esto es una situación de crédito, es algo que él no cuenta con el recurso en ese momento, entonces quizás él realmente no es un buen administrador y es una compra alocada la que él está realizando. Y número 3, si no paga tu amigo, tú tendrás que pagar. Y cuando tú pagues, te aseguro que la amistad se va a romper. Hasta ese momento, él era tu cuatacho, tu amigo del alma. Hasta ahí, ese momento te va a molestar mucho que él no pague. Le vas a llamar, oye, pero es que ¿por qué no pagas? Eres un ratero, esto y aquello. Bueno, el problema no es del amigo realmente. El problema es que tú desobedeciste a Dios. Y número 4, si quieres ayudar a tu amigo, mejor dale dinero. Dale el recurso o ayúdale a contribuir para que pueda comprar aquella situación, pero sobre ninguna base el ser fiador del amigo, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Ahora, cuando alguien venga entonces, viene un hermano contigo, viene algún pariente contigo, bueno, pues tienes ya una base bíblica para poder decirle con toda seguridad, no puedo fungir como aval tuyo, porque no quiero contraer una obligación que no es mía. Yo voy a contraer las obligaciones mías solamente. Entonces, si yo no pago, yo sé que yo debo de cubrir con los bienes que yo tengo, pero es un gran riesgo el que te dé mi firma, y si tú no pagas, tú sí tendrías de alguna forma un pequeño descanso, un pequeño aliento al no pagar, porque sabes que, bueno, tú no pagas, pero el que paga soy yo. Y los abogados normalmente cuando cobran una deuda, si se tiene avales, los avales siempre son el platillo fuerte para los abogados, porque se da un efecto doble. Siempre se van sobre los avales, le cobran al aval, el aval va a repercutir con el deudor principal y entonces pues el abogado tiene frutos porque le paga tanto el aval como el deudor principal y realmente cobra lo que ellos están requiriendo. El punto entonces es, seamos obedientes a Dios, no salgamos como avales de nadie. No hay amigos, es que lo quiero mucho, es que la quiero mucho, es que hay esto, aquello. Obedece a Dios y Dios te va a guardar de las aflicciones, ¿sí? Muy bien, vamos ahora al versículo 6. Ahora vienen las amonestaciones contra la pereza,
¿sí? Ahora, quiero hacer una anotación aquí. Estas amonestaciones contra la pereza tienen una esencia distinta a como el mundo habla en relación a la pereza. El mundo dice, trabaja, el trabajo todo lo vence, etcétera, etcétera. El mundo presenta ideas de que con el trabajo se pueden rendir grandes frutos y demás, pero aquí en estas amonestaciones contra la pereza vamos a ver el sentido que Dios le da, es un sentido distinto al que el mundo le da. Comienza en Proverbios 6:6, dice, ve a la hormiga, es decir, examina la hormiga, considera a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Comienza hablando acerca de este bichito, de este animalito tan pequeñito. Y vemos que este animal tiene por lo menos dos características, que es lo que Dios quiere que tú puedas ver en ellos y que se están resaltando en este insecto o en este animalito, como sea. Número 1, las hormigas tienen propósito. Y las hormigas tienen dirección. ¿Qué significa esto? Que las hormigas siempre tienen algo que hacer. Las hormigas son creadas con un propósito, construir sus casitas, sus guaridas, etcétera, y tienen dirección, siempre van hacia una dirección totalmente específica. Entonces, propósito y dirección. Lo que está diciendo aquí entonces el autor es que debes de asegurarte que en tu vida tengas propósito y dirección de Dios. Luego, versículos 7 y 8, dice, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es decir, no tienen autoridad sobre ellas las hormigas, si está que la hormiga reina, etcétera, o la hormiga líder, etcétera, pero la Biblia está diciendo que no es que alguna hormiga que sea autoridad de ellos les diga, tienes que hacer esto, te tienes que reportar de esta forma, sino que ellas trabajan de manera voluntaria. Y sobre todo, en estos versículos se está resaltando el trabajo duro que en lo presente las hormigas están realizando. Y vemos que este trabajo que las hormigas realizan es porque ellas, versículo 6, como vimos, ellas tienen propósito y dirección, ¿sí? Ahora, ¿esto qué nos quiere decir a nosotros o esto qué nos enseña a nosotros de este trabajo duro, este trabajo que se hace en el tiempo presente? Efesios capítulo 5, 16 nos dice lo siguiente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así como las hormigas tienen propósito y dirección, así como las hormigas trabajan duramente siempre en el tiempo presente, nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo por la razón de que los días que nosotros estamos viviendo, que la era que nosotros estamos viviendo es mala. Ahora, de acuerdo a Efesios 5:16, ¿qué es el tiempo? Bueno, el tiempo se puede definir como una temporada de duración determinada. Temporada de duración determinada, ¿sí? El tiempo, entonces, no es eterno, el tiempo es totalmente temporal, es decir, tiene un inicio, tiene una finalización. ¿Cuál es el tiempo de nosotros? El tiempo de nosotros es desde que nosotros nacimos, vivimos, nos desarrollamos y hasta que nosotros morimos. Es decir, nosotros tenemos una fecha de inicio en nuestras vidas y vamos a tener una fecha en la que nuestras vidas van a expirar. Ese es el tiempo de nosotros. Ahora vean bien Efesios 5:16. Dice, aprovechando bien el tiempo. Pablo usa la partícula el tiempo para hacer ver que se está refiriendo a la vida misma, al tiempo de la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, aprovecha bien tu vida, porque los días son malos, ¿sí? Pablo usa un verbo, también aquí cuando dice aprovechando, usa un verbo que se utiliza en los comerciantes y es un término en el que el aprovechar implica el comprar
en el momento adecuado o el vender en el momento adecuado. Es decir, de ser muy puntuales, de ser muy precisos al momento de comprar y al momento de vender. Entonces, lo que Pablo está cuando dice aprovecha bien el tiempo, lo que está diciendo es que debes aprovechar enteramente todas las oportunidades, todos los momentos que Dios brinda en tu vida. Aprovecha cada oportunidad de tu vida. El día que vas a la escuela, aprovecha el momento de la escuela. El día que vas a la iglesia, aprovecha el momento que estás ahí en la iglesia. El día que vas al cine, aprovecha el momento que estás en el cine. Cuando estás con los amigos, aprovecha el momento cuando estás con los amigos. Cuando estás trabajando, aprovecha el momento del trabajo. Es decir, no desperdicies ningún momento de tu vida. Y nos da la razón. Al final dice, ¿por qué? Porque los días son malos. Y es interesante que la palabra malos es el término griego poneros, de donde se deriva el término maligno, el término diablo. Entonces, lo que quiere decir es que aproveches cada momento, cada oportunidad que Dios te da en tu vida de las diferentes facetas de las áreas que nosotros desarrollamos, porque los días son del maligno, los días están contaminados por este príncipe de los aires que está en esta tierra. Entonces, nosotros debemos de aprovechar bien nuestra vida. ¿Y cómo vamos a aprovechar bien nuestra vida? Si nosotros tenemos propósito y dirección, así como las hormigas que se ha descrito, entonces nosotros estaremos aprovechando adecuadamente nuestras vidas, ¿sí? Ahora, veamos el versículo 8. Dice que la hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿sí? Es decir, vean, la hormiga hace exactamente aquello para lo que fue creada. Vean, en el verano está preparando su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿sí? Ahora, algunos estos lo interpretan, aquí recordemos que desde el versículo 6 está diciendo, considera, ve a la hormiga, ver las características de la hormiga. Y algunos dicen, bueno, aquí entonces la Biblia nos está diciendo que debemos de ser altamente previsores al punto de que nos esforcemos, que seamos unos adictos al trabajo para que el día que nos retiremos tengamos de qué vivir, etcétera, etcétera. Realmente la Biblia no nos está diciendo eso, porque Mateo 6:19 de hecho lo limita, lo prohíbe, dice que no nos hagamos provisiones para el futuro. Dice, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, ¿sí? O sea, la Biblia no está diciendo que no ahorres, sino que está diciendo que no empeñes toda tu vida en el trabajo de tal forma como si el trabajo fuese tu sustento total, fuese toda tu gloria, fuese la razón de tu existencia, porque tienes el pensamiento de decir, es que tengo que trabajar ahora para que el día de mañana, cuando ya no pueda trabajar, tenga con qué vivir. Ese es el problema, que la confianza la estás poniendo en los tesoros de la tierra, y en los tesoros de la tierra la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Ahora, pero alguien dice, sí, pero no dice que la hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo la siega su mantenimiento. No está diciendo eso la Biblia, pero nosotros debemos entender que la hormiga, que ese bichito, que la pequeña hormiga lo tiene que hacer así porque el futuro de la hormiga se encuentra en el propio mundo que la hormiga vive, pero el futuro de nuestras vidas se encuentra en el cielo, es distinto, o sea, la hormiga no va a trascender a otro lugar, entonces ella tiene que esforzarse de esa manera, pero aquí el punto que entonces está resaltando es el propósito y la dirección
de nuestras vidas. Si nuestras vidas dan gloria a Dios, si nosotros vivimos bajo este propósito de Dios, bajo la dirección de Dios, todo lo que nosotros hagamos será para Dios y todo lo que nosotros estemos realizando lo haremos bien porque lo estamos haciendo para Dios. Ahora, veamos el versículo 9, 10 y 11. Versículo 9, 10 y 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahora recuerden, el contexto que tenemos es que debemos de tener propósito y dirección de Dios en nuestras vidas. Si tenemos propósito y dirección de Dios en nuestras vidas, se llame trabajo, se llame deporte, se llame recreo, se llame amigos, se llame lectura, cualquier actividad que tú realices, si tú tienes propósito y dirección de Dios, la vas a realizar bien, la vas a realizar de manera diligente. Ahora, aquí en versículo 9, 10 y 11 hace una pregunta y le dice al perezoso: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? O sea, en otras palabras, ¿qué acaso no hay un propósito de vida para tu vida? ¿Qué acaso no hay una dirección en tu vida que te vaya dirigiendo hacia ciertos actos que debes de realizar? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué vives como si no tuvieras propósito y dirección? Luego, versículo 10, un poco de sueño, luego un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y entonces aquí tenemos que el dormir, el dormitar y el reposar, que vienen siendo acciones muy similares. Dormir, estás ahí roncando, estás dormido. Dormitar, no estás dormido, estás entre que cabeceando, que estás a punto de dormir. Y reposar, que estás nada más evitando la fatiga, como decía un personaje del Chavo del Ocho. Dormir, dormitar y reposar contrastan con el propósito y la dirección de Dios para tu vida. Entonces, por eso nuevamente estoy diciendo, si tienes como la hormiga propósito y dirección de Dios, entonces vas a dormir cuando tengas que dormir y no vas a estar dormitando y reposando cuando no tengas que dormitar y reposar, ¿sí? Ahora, no se está condenando el dormir o descansar, sino que se está condenando el hacerlo en exceso en el tiempo en que debes de ser diligente. Ahora, ¿qué sucede si no somos diligentes entonces? ¿Qué sucede si no tenemos propósito y dirección de nuestras vidas y si no somos diligentes en ese propósito y en esa dirección de Dios en nuestras vidas? Dice el versículo 10, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá tu necesidad. ¿Cómo va a venir? Versículo 10 dice un poco, o sea, poco a poco viene la necesidad y viene la pobreza. Ahora, ¿qué es la necesidad y la pobreza de la que está hablando aquí? Necesidad es una carencia de un elemento indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal pleno. Así lo definen secularmente la necesidad. Carencia de un elemento indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal pleno. Es decir, algo te va a faltar para poder subsistir adecuadamente. Y la palabra pobreza, viene de mahzor, que significa deficiencia. Entonces, lo que está diciendo aquí es que un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar un poco las manos para reposo, es decir, que estás viviendo una vida sin propósito de Dios, sin dirección de Dios, tarde o temprano habrá algo que vas a necesitar para desarrollar tu vida de una manera plena y vas a desarrollar deficiencia en tu propia vida, ¿sí? Y esto entonces va un poco más allá del trabajo o de la cuestión secular como se podría ver, ¿sí? Porque si aquí nada más Salomón está diciendo trabaja y sé diligente, bueno, pues eso hasta el mundo nos lo dice, trabaja, sé diligente y vas a obtener frutos. Pero aquí realmente lo que está resaltando es que debes de
tener un propósito de Dios, una dirección de Dios en tu vida, ¿sí? Entonces, el punto es, cumple con el propósito de Dios en tu vida, vive bajo la dirección de Dios y sé diligente en ello. No seas perezoso en ello, ¿sí? Y entonces, con ello, tú vas a ser un buen trabajador, un buen esposo, un buen hijo, un buen alumno, etcétera, etcétera. No desperdicies el tiempo que Dios te está dando a ti, ¿sí? Y esto, como ya vimos en Efesios 5:16, no desperdiciar cada oportunidad que Dios nos está dando en cada momento que nosotros vivimos en esta vida. Luego, en el versículo 12, 13 y 14, tenemos por último ya las amonestaciones contra la falsedad. Y aquí se lee de la siguiente forma: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra discordias. Ahora, vamos a ver el versículo 12. Comienza diciendo el hombre malo, el hombre depravado. Es decir, en contraste con el hombre que analiza a la hormiga, el hombre que tiene propósito y dirección de su vida, ahora se nos está presentando un hombre que no tiene propósito y dirección de Dios en su vida, un hombre que es malo. Y la palabra malo que se usa aquí es la palabra Belial, de donde viene Belial, diablo, en el Antiguo Testamento. Y Belial significa alguien sin utilidad, un inútil para lo bueno, ¿sí? Entonces, vean, este hombre malo es malo no porque sea perezoso, no porque sea negligente, es malo porque es inútil para lo bueno, es malo porque no tiene el propósito, no tiene propósito de Dios en su vida, no tiene dirección de Dios en su vida. Y la palabra depravado viene del hebreo aven, que significa reducido a nada. Entonces, tenemos aquí un hombre totalmente malo. Está describiendo un hombre totalmente malo, un hombre totalmente envanecido. Ahora, vean que el arma principal de esta persona es, dice, anda en perversidad de su boca. El arma principal del hombre malo es la boca, la perversidad, ¿sí? Lo que sale de su boca. Luego, versículo 13. Vemos otras características, otros usos que tienen estos hombres malos, y vemos en el versículo 13 dice que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. En el Medio Oriente antiguo esto era muy normal con los malhechores. Un malhechor estaba hablando con uno, hacía señas con los ojos, con las manos, con los pies, al otro que tenía para poder cometer algún crimen, ¿sí? Ahora, el versículo 14 y 15 dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Luego versículo 15 dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Vean que entonces él habla mal en su corazón, está pensando mal en todo tiempo y además de eso está sembrando discordia entre las personas, está haciendo que las personas se dividan, estén peleadas, pero hay un futuro para esta persona porque dice, vendrá de repente, dice su calamidad en versículo 15, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado. Ahora, esta palabra, esta parte donde dice su calamidad vendrá de repente, no necesariamente significa que, bueno, él se está portando mal, está haciendo mal y de inmediato va a venir su castigo, sino que la palabra de repente viene del hebreo pitom, que significa que cuando venga su caída será rápida y será instantánea, ¿sí? Ahora, versículos 16, 17, 18 y 19 nos habla de las cosas que Dios aborrece, y estas cosas que Dios aborrece las tiene o las desarrolla el hombre malo, el hombre perverso, no el hombre justo.
Aquí Dios entonces va a decir, miren, yo aborrezco esto de los malos, como para decir, para poner una ilustración, no lo hagas porque yo lo aborrezco. Si tú haces esto que hacen los malos, yo también lo voy a aborrecer en tu vida. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son características que tiene el hombre malo, que tiene el hombre depravado. Rápidamente vamos a ver cada una de ellas. Los ojos altivos, es decir, la característica que tienen los hombres malos es que ellos tienen que ser la figura principal en todo. Ellos deben de ser quienes sean vistos, quienes sean aplaudidos. Alguien dijo que el orgullo es altivez, que la altivez es el polvo deidificándose a sí mismo. O sea, no son nada, pero ellos quieren figurar, quieren ser el centro de atención. Tienen lengua mentirosa, que significa que son hipócritas, que son falsos, que todo lo que te digan es falsedad. Son mentirosos, realmente no dicen la verdad. Son personas que manos derramadoras de sangre. Es decir, ellos cometen homicidio, atentan contra la vida de los demás. Número 4, tienen corazón que maquina el mal. Continuamente están planeando el mal, planean el mal. Número 5, tienen pies presurosos para correr al mal. Aquí veamos que Dios aborrece tanto la mente que planea el mal como los pasos y el cuerpo que se dirige hacia el mal. Número 6, testigo falso, es decir, hablan mal de las personas en su diario vivir, en su charla cotidiana. Son personas que están hablando mentiras, están siendo testigos falsos. Y ahora también se nos presenta en el versículo 17, es decir, la lengua mentirosa, personas que habitualmente son personas que todo lo que dicen lo dicen bajo mentira. Y en el versículo 19, cuando nos dice testigo falso que habla mentiras, nos está refiriendo a una persona que se atreve a decir algo falso en un juicio, es decir, personas que son calumniadoras. Ahora, versículo 16, veamos con atención porque esto es lo que interesa escuchar a los justos. Ha descrito el actuar, las características del hombre malo, del hombre depravado, y en el versículo 16 dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Todas estas cosas que aborrece el Señor, como les dije, se encuentran en el hombre malo, en el hombre perverso. Pero cuando dice la expresión y aún 7 abomina su alma, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no? Como mejor dijo el autor, 7 cosas abomina Dios. Porque todas estas 6 cosas que está presentando las aborrece el alma de Dios, y la séptima que está mencionando es con un aborrecimiento especial, es decir, como que es lo peor de todo lo que ha expresado. Y se está entonces enfatizando una severa advertencia para los justos. ¿Qué es lo que Dios aborrece en sobremanera, de acuerdo a Proverbios 6:16? Y lo que dice es lo siguiente: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces tenemos aquí en el versículo 19, 6:19, Dios aborrece aborrece el acto y no tolera aquel que calumnia a su hermano, aquel que inventa alguna mentira contra su hermano y difama al hermano y se va contra el hermano y provoca después la división entre hermanos. Dios entonces no tolera el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De hecho, esto es algo que realiza el hombre malo, el hombre perverso, ¿sí?
y no es aceptable que lo realice el hombre que es justo. Dios considera a la calumnia contra el hermano y provocar la división entre hermanos como calificaría o como consideraría incluso a un mentiroso y a un homicida, como hemos visto en los versículos anteriores. Muy bien, entonces para concluir, ¿qué es lo que nos presenta la palabra de Dios en estas amonestaciones? Número 1, no seas fiador de tu amigo, ¿sí? Entendamos este punto. No porque sea mi amigo, no porque sea muy querido, etcétera, la Biblia nos está prohibiendo, no puedes salir fiador de tu amigo. Si quieres ayudar a tu amigo, dale entonces de manera directa. Número 2, cumple el propósito de Dios en tu vida. Sigue la dirección de Dios en tu vida. Es decir, no seas perezoso en la vida, no seas un vago en la vida, un vagabundo en la vida que no tiene propósito ni dirección de Dios. Y una vez que encuentras el propósito de Dios en tu vida y la dirección de Dios en tu vida, sé diligente en ello. A esto es a lo que se está refiriendo. Y número 3, no calumnies al hermano. No causes división entre hermanos porque Dios no lo tolera. Es algo que a los ojos de Dios es totalmente aborrecible, totalmente abominable para la alma de Dios, dice ahí en Proverbios. Muy bien, vamos entonces a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que Dios pueda obrar su palabra en nosotros. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar estas amonestaciones, Señor. La primera amonestación: no ser fiadores. Hay sabiduría tuya en esto, Señor. Por eso Jesús decía, bienaventurado es mejor dar que recibir. Si tenemos el recurso, si podemos destinar el recurso, tu palabra entonces nos está diciendo: ayuda a tu amigo, provéele a tu amigo, pero no salgas como fiador de tu amigo, no contraigas deudas ajenas. Ayúdanos a guardarnos en esta parte, Señor, para evitar aflicciones, Señor, en lo posterior. Señor, estas amonestaciones contra la pereza, Señor, no hay peor perezoso, no hay peor vagabundo que aquel que no tiene propósito de Dios en su vida y dirección de Dios en su vida, porque esa persona va a estar a la deriva, va a estar un día emocionado, otro día triste, un día va a querer, otro día no va a querer, y es una persona que no tiene ningún destino en su vida, Señor. A esa pereza es a la que tú te estás refiriendo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarnos, no ser perezosos, Señor, ser diligentes en los propósitos, en la dirección que tú marcas en nuestras vidas. Y Señor, siguiendo tu voluntad, seremos buenos hijos tuyos, buenos trabajadores, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, etcétera. Y esto nos va a ayudar a colocar también nuestros intereses en el cielo y no en esta tierra, Señor. Y la otra amonestación que se ha presentado es contra la falsedad. Señor, se describe las características de un hombre malo, de un hombre perverso, la radiografía de un hombre malo, de un hombre perverso. Ayúdanos, Señor, a no incurrir en cada uno de estos pecados y sobre todo, Señor, ayúdanos a no levantar nuestra voz contra el hermano, Señor, contra aquel hermano que tú has creado a tu propia imagen, contra aquel hermano que tú has derramado tu sangre por él, Señor. Ayúdanos a no calumniar nunca a nadie, Señor, porque tú le estás diciendo. Tu palabra dice, Señor, en el Nuevo Testamento: no difamen a nadie. Y, Señor, ayúdanos a no ser prestos con nuestra lengua y a emitir juicios sin sustento y solamente que son calumnias, Señor. Guárdanos de esto y también guárdanos de producir alguna división entre hermanos, Señor. Padre, tú nos has llamado a la unidad y que preservemos y perseveremos en la unidad. Ayúdanos a vivir en la unidad del Espíritu, Señor. Te damos gracias, te pedimos que esta palabra la puedas prosperar en nuestros corazones, que nos ayudes
y que, como decíamos al principio, nos amonestes. Hay tanto que en nuestras vidas que necesitamos ser amonestados. Prospera tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.